repasando un poquito sobre esos obstáculos que nos hacen que la enseñanza pues no funcione como tal, sobre todo en este punto del trabajo de las 4 nobles verdades y del noble óctuple sendero. Ok, entonces, habíamos hablado de ciertos puntos que nos limitaban y que hacían que no pudiéramos desarrollar bien el trabajo en la enseñanza y que este noble óctuple sendero no lo pudiéramos llevar a cabo, y que también estas 4 nobles verdades pues se vieran como dadas en el caso del sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál era una de las cosas que teníamos que trabajar? ¿Cuál era un primer obstáculo? La ignorancia, el ignorar el que estamos, no sé, que no sabemos, el ignorar que no podemos llenarnos de cuestiones nada más intelectuales. Todas esas cosas, pues, la parte de la ignorancia. Después otra cuestión que también estaba dentro del proceso de los obstáculos, ¿cuál era? El yoísmo o el ego. ¿A qué se refiere eso? A que todo lo quiero para mí y solamente para mí. A que buscamos un beneficio personal, un beneficio propio. Y ese beneficio propio hace que de pronto tengamos la cuestión del querer incluso hasta dañar a otros por nada más tener el beneficio nosotros mismos. Después, ¿cuál era? El orgullo. ¿Y a qué se refería el orgullo? A que me regañan y me voy. A que me regañan y me voy. Fue lo que aprendió. Que si me regañan me voy. No. Bueno, sí es parte de... Y es la cuestión del... que no aceptemos como a lo mejor esa guía y que de pronto si alguien nos está diciendo que por ahí no es, entonces digamos no, entonces esa persona es mala y esa persona me quiere hacer sufrir y es malo, malote y esas cosas. Orgullo, que nos limita también la parte del conocimiento. ¿Y cuál era la otra en la que íbamos? El apego, el deseo. Cuando nosotros nos apegamos a personas, a situaciones o a cosas y a las que les damos importancia, que de todos modos se van a acabar. Resulta que hay personas que dejan el trabajo de la enseñanza por irse o con una pareja o por estar con la familia. Cuando haces eso, la oportunidad se pierde. Porque no es posible que pongamos o antepongamos cosas a la enseñanza cuando es la enseñanza la que te está liberando del sufrimiento. Muchos de nosotros tenemos como esa parte del, pues es que esto es importante. Mi familia también es importante, pero tu familia no va a estar bien si tú no estás bien porque tú no estás aprendiendo cómo vivir. ¿Comprenden? Y lo que hacemos es, no pasa nada. Es un viernes el que no voy. Estamos haciendo un trabajo de expansión, no pasa nada. Es un domingo el que no voy. Y eso hace que perdamos la oportunidad. Hay que hacer siempre el correcto esfuerzo. Este es un trabajo que lleva mucho tiempo. Este es un trabajo que lleva mucho esfuerzo, que hay que hacer sacrificios, porque si quieres estar bien, hay algo que se llama correcto esfuerzo. Y si estás aquí en la enseñanza, si estás aquí viniendo y trabajando, bueno, entonces empieza a practicarlo. De nada sirve que me escuches hablar como merolica, como perica, si no aplicas la enseñanza. Y muchas de esas situaciones son, por ejemplo, en la cuestión de las parejas. Porque hay parejas que te dicen, ¿y para qué vas? Y esas cosas están mal, y tú en tus brujerías, no vayas, me vas a dejar aquí sola, me vas a dejar aquí solo, y entonces empiezan a hacer que te separes de la enseñanza. Y a veces es así en la cuestión, y tú puedes darte cuenta y decir, no, me vas a hacer elegir entre tú y la enseñanza, elijo la enseñanza, ¿no? Al fin y al cabo, hombres o mujeres, hay muchos en la vida. Pero a veces es la cuestión bonita, y te voy a llevar a comer, y vente aquí conmigo y tal. Y luego eso hace que también pierdas la oportunidad. Y hay personas que han perdido la oportunidad
de estar en el trabajo de la enseñanza fuerte por elegir otra cosa. Y hay personas que nos han dejado solos en el trabajo de la enseñanza por irse con una pareja. Entonces, esto obstaculiza, porque de pronto te das cuenta que con esa persona que elegiste que elegiste en lugar de la enseñanza, pues te va a dejar, te va a poner el cuerno y adiós. O pues se va a morir y adiós. Así de fuerte. La cuestión aquí con la enseñanza es que si tú eliges la enseñanza va a darte todo lo que quieres después. No sé si Se acomodan las cosas. sí, se van acomodando las cosas. Y la gente puede decir, ay, pero no, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no puedo tener pareja? Yo me voy de aquí porque me dices que no puedo tener pareja. No, espérame, no es así. Es que el deseo incontrolado, el apego incontrolado a cosas intrascendentes hace que pierdas la oportunidad. ¿Qué tienes que hacer para equilibrar tu vida? Tratar de, si tienes una pareja, que no interrumpa tu trabajo en la enseñanza. Si tienes una familia, que no interrumpa tu trabajo en la enseñanza. O sea que ambos nos debemos dar los tiempos y los espacios para cada quien Para decidir sí, cómo llevar su vida, aunque seamos una pareja. sí, aunque sean una pareja. Ya tendremos el tiempo necesario, lo hay, sabiéndolo distribuir. Y eso no nada más es a nivel de metafísica, porque a nivel de metafísica pues se les da como esta enseñanza, ¿no? Pero también a nivel personal, a nivel de la psicología general, no es sano que tengas un apego tan fuerte a alguien, que de pronto te llegue a asfixiar tanto que no puedas ser tú. Y eso es lo que se viene y se te dice acá. Ten mucho cuidado con eso. Sí, puedes tener pareja, sí, te puedes ir a la discoteca, pero que tu vida no dependa de eso. Porque esa es una cosa intrascendente y en el momento en el que se acabe, tú vas a sufrir. Que la pareja no te esclavice, pues, en una palabra. Ajá, que la pareja no te esclavice, que la familia no te esclavice, que los hijos no te esclavicen, porque si son tus hijos, sabes que de todos modos ellos ya eligieron encarnar contigo. Y ya un día van a sabían que decidir estabas irse ahí. Exacto. También, o sea, no los pueden obtener. Y se van a ir, se van a casar, van a tener sus propios hijos. Eso es Y eso es fuerte. Eso es muy fuerte, pero es así. Es porque se vayan. no, yo quiero que ya se vayan, dice. No voy a decir quién lo dijo. No voy a decir. Puede ser que esté metiendo. Sí. No voy a decir quién lo dijo. Entonces, literal, el amor pasional. El amor pasional a una pareja distrae y desorienta al estudiante. Debemos transmutar la pasión y el apego para poder transitar el sendero de la salvación. ¿Entienden? Segunda iniciación. O sea, por eso les digo que este es como ya algo un poquito más fuerte, es un poquito más elevado. Si tú estás en esa lucha con esas cosas físicas, ya viste, ¿no? Y fíjense que pasa muy seguido y pasa en la gente, y yo se los dije en la actividad anterior y pareciera que cada clase les digo lo mismo, pero es que no me entienden o no entendemos la cuestión del que no nos damos cuenta que la estamos regando. Ya me di cuenta. Y también darnos cuenta cuando de pronto llegamos a tener como esas distracciones, no nada más con las parejas, porque bueno, esa es una parte. Los hijos y la familia también es una parte que te pueden distraer. Y es que, ¿saben? Esa también es una de las cuestiones que llega para que te separes del sendero, para que te distraigan del camino, para que no seas feliz. Pero también las cuestiones del plano material, en las que te dicen, es que, no sé, el dinero, y si pierdo mi dinero, estoy sufriendo. Y se nos olvida el que no debemos sufrir por esas cosas. Es como lo normal, ¿no? Deja que se nos presenten esos obstáculos.
Ahora, lo que tenemos que hacer es observar. Tenemos que Tomar la decisión. Tenemos que tener mucha conciencia, tenemos que tener, Ajá. hacer mucho proceso de observación, sí. Pero siento que todos estamos expuestos a eso, porque es una etapa del aprendizaje para... Es algo que ya traemos como tipo, Justificación. ajá, como una contaminación que tenemos ya desde antes. Pero si ya estamos aquí no debemos dejar que pase y que siga pasando. Se supone que ya estamos aprendiendo a liberarnos, se supone que ya estamos aprendiendo a decidir y viene una parte y viene mucho para el trabajo que vamos a tener las siguientes actividades sobre esa primera iniciación en donde te dicen, bueno, para que puedas empezar una primera iniciación, un primer escalón, tienes que aprender a discernir. ¿Qué vas a discernir? Entre lo real y lo verdadero, lo más importante, lo importante y lo más importante. Entonces, hay que empezar como desde esa parte de aprender el discernimiento y saber en dónde estoy poniendo mi balanza. Y entonces es ahí en donde debemos de checar qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué se pierden las oportunidades? ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Bien. La siguiente es el rechazo o el odio que podemos generar hacia las personas. A veces no nos damos cuenta que estamos generando ese rechazo y que estamos generando ese odio. Y eso hace que también te separes. Si existe alguna situación en tu vida que no te está gustando, porque es una persona que es muy negativa, no la rechaces. Por algo está en tu vida. ¿Comprenden? Si llegó a tu vida es por algo. Tienes que aprender a trabajar ese ego, ese yoísmo que hace que te separes de las personas. No puedes separarte. Y si tú, aunque te vayas, agarres tu maletita y te vayas a Timbuktu, Allá va a llegar otra. allá va a estar en la máscara de otra persona. Por eso también en actividades pasadas les dije, solemos decir, es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son iguales. Espérame, no es que todos sean iguales, es que por ley de vibración eso trajiste porque no lo has trabajado y te estás separando de la gente por no, por odio, salud, por odio, y ese rechazo hace que de todos modos lo tengas ahí. No debemos de rechazarlos. Pues No, no rechazo. es que son Yo los acepto todos. ¿a todos? A todos. Ah, doña María acepta a todos. A mi casa. Ya luego les paso la dirección de doña. Tengo 3, 4, más 2. Ah, sí, ma. Sí, o sea, todos los hombres que lleguen. Sí, doña María es productora de hombres. Es una fábrica de hombres. Entonces, si hay una situación o si hay una persona que está como molestándote, que está ejerciendo como algo negativo en tu vida, tú puedes hacer este decreto. ¿Qué decimos? Te envuelvo en mi círculo de amor del rayo rosa. Gracias, Padre, porque así es. Entonces, no rechazar, ¿ok? Porque el rechazo y el odio es un obstáculo para el trabajo en la enseñanza, para el trabajo de la liberación del sufrimiento, ¿ok? Siguiente obstáculo, el miedo. Ese miedo que a veces nos paraliza, que a veces no nos deja actuar, también es un obstáculo. Debemos aprender a tener fe, porque el miedo es lo contrario a la fe. Y acá trabajamos mucho sobre el realmente creer, pero no tener una fe nada más de no sé, apasionada religiosa, no, sino esta es una fe en la que nosotros creemos que todo lo bueno va a pasar. Y ocurre para nosotros y para todo el mundo. Y de manera perfecta. Como lo dice la oración científica, ¿no? Entonces, ese miedo hace que también haya personas que hieran a otras, porque también por miedo las personas como que quieren defenderse, ¿no? Yo no sé ustedes dos que traen. Sí, yo por miedo empecé a venir a metafísica, por miedo a que le ocurriera algo a mi familia, porque dentro de mi familia había cosas raras por ahí. Entonces
yo por miedo empecé a venir con el rayo blanco a las primeras sesiones de rayo blanco, pero aquí en metafísica encontré la fuerza para vencer ese miedo y ahorita pues, quizá lo he echado fuera por completo, pero ya el miedo no me domina. Gracias. Hay que tener en cuenta que el miedo genera como también todo lo demás. El miedo genera rechazo, el miedo genera odio, el miedo genera ese orgullo, porque por miedo a no quedar mal, por miedo a no fallar yo, también puedo volverme orgullosa. El miedo genera también ese yoísmo, el miedo, porque te encierras en tu capita, cebollita, y entonces hace que seas yo y después yo y al Yoísmo último es yo. como egoísmo. El yoísmo es el del yo, del yo personal. Del yo primero, yo después y yo al último. Les decía del yo, el mí y el mío. ¿Ok? Entonces eso también genera sufrimiento. Y ese sufrimiento, bueno, también va de la mano con ese miedo, generado por ese miedo. Hay que trabajar mucho ese miedo. Hay que trabajar la falta de fe que podemos tener. Y fíjense que esto me lleva a procesar información de mi semana. Porque ahora no fui yo, fueron otras personas, pero me doy cuenta que ese miedo también genera que a veces estés apegado a cosas que aparentemente son tuyas y pueden perderse. Si hay algo que se te perdió, si hay algo que creíste que te robaron, no es posible. Simplemente no existe la posibilidad de que algo se te pierda, porque lo que te pertenece por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo puede robar, no se puede perder. El miedo a perderlo es lo que hace que se te pierda. Por no creer en la enseñanza, olvidas los decretos, te metes en la angustia y ya valió gorro todo. Es ese control emocional que debemos de tener. Si generamos miedo, si generamos situaciones discordantes dentro de nuestra vida, es por ese miedo, por esa falta de fe. ¿Comprenden? Y nos está llevando a ese plano de la lucha y estar peleando con todos los demás allá afuera, porque hay algo que no me salió como yo quería o como debía ser, hay algo inarmonioso en mi vida, pero es algo que tú estás generando por ese miedo. Finalmente, recuerden que existen dos emociones básicas: la fe y el temor. Y ese miedo es lo opuesto a la fe. Si vienes a la enseñanza, si estás trabajando, obviamente debes trabajar primero en ti mismo. Hay que trabajar en nosotros mismos ese miedo a través del uso del fuego violeta. Hay que empezar a transmutar todo ese miedo, todo eso negativo que podemos tener en nuestro cuerpo, y entonces así poder liberarnos y dejar de tener miedo, dejar de lado ese yoísmo, ese odio, ese separativismo, esa ignorancia, porque entonces ya estás comprendiendo, ya estás aprendiendo a poner en práctica todo esto. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. ¿Qué dice ahí? Antes de ser maestro de los demás, se es maestro de sí mismo. Se es maestro de sí mismo. Ok, entonces, antes de ser maestro de los demás, hay que aprender a trabajarlo en nosotros mismos. Por eso aquí en Metafísica no se viene a cambiar a los demás. Quien cambia es uno mismo. Quien tiene la responsabilidad de todo lo que le está ocurriendo en su vida es uno mismo. Nadie más. Que somos los generadores de la energía que nos está llegando. Nosotros generamos esa energía. Bueno o mala, la generamos. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, nosotros mismos lo generamos. Nosotros mismos tenemos que trabajarlo. Bueno. Entonces, ¿cómo nos podemos liberar de esos obstáculos? ¿Cómo podemos llegar a no tener esos obstáculos en nuestra vida?
Esto se aprende fácil con unas cuantas letritas. Basado en las 4 nobles verdades. Entonces, la primera es Q. Q significa sufrimiento. Hay que darnos cuenta que la gente sufre. Hay que darnos cuenta que existen enfermos en los hospitales, que existen presos en las cárceles, que existen personas que están generando odio y separatividad. Y entonces eso hay que procesarlo y hay que empezar a servir a la gente para que se libere de ese sufrimiento. Finalmente, todo este trabajo que se está haciendo es para la liberación del sufrimiento. Y yo siempre lo he visto así. Si una persona aprende sobre esto, si una persona puede ponerlo en práctica, entonces es un avance que nosotros podemos tener, porque entonces ya tenemos una persona negativa menos, una persona que ya no va a hacer daño menos, Que no va a sufrir. una persona que ya no va a menos. sufrir. Q es sufrimiento. Hay que liberar a las personas del sufrimiento. Hay que llevarles la enseñanza, hay que buscar la manera de que sepan que existe esta maravilla y que se puede liberar del sufrimiento a través de cosas bien sencillas como es el hablar en positivo, pensar en positivo, y eso te da tantas bendiciones y tantas maravillas que no pudiera yo explicarles todo en una sola clasecita. ¿Ok? Entonces, la primera es... La siguiente se refiere a las tentaciones. Y entonces a eso vamos a llamarles tú. Primero, Q, que es Ahora, ¿qué? Sufrimiento. Y después es tú, que es el conjunto de tentaciones. O sea, yo soy una tentación. El conjunto de tentaciones. Y ese conjunto de tentaciones, bueno, es querer las cosas fáciles. Querer, y también esto lo aprendí hoy en la mañana, querer las cosas nada más así, rápido, porque a mí la fama me tiene que llegar rápido, a mí el dinero me tiene que llegar rápido, hace que la gente haga cosas que no son adecuadas, que no son correctas, y esas lo lleva a esas personas al sufrimiento, y eso es bien grave, porque las cosas no te llegan así nada más porque sí, por tu bonita cara. Todos tenemos que hacer el correcto esfuerzo en la vida. Hay que aprender. Si nosotros estamos en un oficio, hay que aprender ese oficio. O sea, si alguien quiere provisión, liquidez, y que la busque de manera equivocada, porque no le llegó tan rápido como él quería, y fue más fácil llegar a asaltar o robar o con un arma llegar al banco y quitarme la lana, y eso es una forma rápida de tener el efectivo, ¿no? Su poder. Entonces, pues no estar precisamente moviendo esas causas del robo, del asalto, para obtener el bien económico que necesitamos. Y Don Elio habla sobre el robo y el asalto. Pero también hay personas que engañan a otras queriendo sacar ese beneficio. Y eso también es bien grave. El mentir para obtener un beneficio, dinero, el amenazar a alguien, porque si no me das esto, yo no voy a hacer esto otro. Una violencia psicológica tal cual. Eso es muy grave. Y eso genera sufrimiento. Hay que darnos cuenta que hay que eliminar ese tú. Si no me ayudas, no te comes. Si no, es el ejemplo, sí. Como tú tienes que vaya, vas a sufrir. No sé, también cuando nosotros metemos al cuerpo sustancias nocivas, también eso es la cuestión de del tú, de esa cuestión del conjunto de las tentaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál llevamos? Q y tú. Y tú. Y ahora, mu.
Y el mu es... Es el idioma del ganado vacuno. El mu es la observación del que la gente está sufriendo y hay que destruirlo. Por lo tanto, el mu sería la destrucción de ese sufrimiento. A través, bueno, ya se generó el sufrimiento, hay que eliminar y erradicar ese sufrimiento. Es como aplicar todo lo que hemos aprendido de la metafísica. Esa aplicación. Y llevarlo a las demás personas que están sufriendo. No diciéndoles que metafísica, pero sí los principios. Miren, hay mucha gente que todavía dice, ¿y metafísica qué es eso? ¿Qué son esos rollos? ¿Qué es esa brujería? Sí, así es. Entonces, la metafísica no es brujería, no es nada de eso, es conocimiento de una filosofía, pero muy bien estructurada y una sabiduría milenaria que nos lleva a la liberación del sufrimiento. Pero hay gente que sí, que todavía está en ese plano de la lucha y que todavía no está lo suficientemente preparada para escuchar la palabra, a lo mejor metafísica, y se les hace fuerte. Sí, sí, sí. Pero se les puede decir, bueno, piensa en positivo, le estás dando metafísica. Ahora, también hay que saber que nosotros somos metafísicos, que no tenemos por qué ocultarlo. Y eso lo aprendí hace poco, que no hay que ocultarlo, no hay que ser metafísico de closeteros, dijo Romero. Okay. Entonces, no, yo soy metafísico, es así. Y a mí esa enseñanza me ha servido. Y gracias, Padre, ¿no? Entonces, sí, el mu es esa destrucción de ese sufrimiento de Doña Marita. Me va a hacer reír a mí también. Entonces, hay que... Me está coqueteando Gerard, yo no sé. Creo. Bien, entonces, el mu es la destrucción. Hay que limpiar del sufrimiento a la gente que está sufriendo. Entonces llevamos el mu. Y ahora, esta que a mí me encanta, se me hace lo más maravilloso que puede existir en la vida, Tao. El Tao. Y el Tao, bueno, saben que es una cruz que utilizó el maestro Futjumi en su encarnación como San Francisco de Asís. Y hace referencia a el no tener la cuestión de la intelectualización en las cosas. La intelectualización suele ser muy mala, y se los digo, pues muy mala, no quiero catalogarla muy mala, pero no es buena, es dañina para nosotros, y se los digo por experiencia, porque yo en cierto punto quería meterle la intelectualidad a todo, y todo me tenía que cuadrar perfecto, y si no me cuadraba perfecto, yo no creía en eso. Entonces, mucho tiempo estuve en contra de las religiones, mucho tiempo estuve en contra de todo mundo, por esa situación de querer meterle la intelectualización a todo eso. Y el Tao es el quitarle toda esa cabeza. Cuando le quitas esa cabeza, todo empieza a fluir, todo es más fácil, es más sencillo, porque ya no tienes que meterle esa intelectualización a eso, a esas situaciones. Entonces el Tao nos hace referencia a quitarle esa intelectualidad. Cuando le quitas la intelectualidad, te vuelves más humilde. No es que, bueno, ya le quita la intelectualidad, soy la más humilde de todas las humildes, no. Porque eso también sería orgullo. Decirse humilde uno es orgullo. Entonces, no es así. La cuestión es saber que siempre vamos de último en todo. Que no es mi satisfacción. Cuando yo vengo aquí a metafísica, ni siquiera es por mí, porque a lo mejor yo estaría más cómoda en mi camita, en un viernes que no trabajo, que pudiera ser mi domingo, pero no. O los domingos pudiera yo estar disfrutando con mi familia y tal, pero no, nos vamos a dar las actividades de metafísica. Bueno, gracias Padre, tenemos la bendición de que no estamos lejos de los lugares en donde se imparte la enseñanza y vamos fácil y existen los transportes, pero hay facilitadores que agarran su maletita y duran mucho tiempo en aviones, en carros, porque se van a dar actividades hasta el último rincón del mundo. Y no lo hacen por ellos mismos, lo hacen por la gente. Y luego la gente somos tan mal agradecida que en lugar de decirle un gracias al final de una actividad, ay no, es que
pedazo de orgulloso y tal, y es así, y no me gustó, y me dijo cosas, y entonces en lugar de agradecer, somos malagradecidos. Pero la cuestión del Tao es quitar como ese orgullo, saber que nosotros vamos de último. Mucho de la enseñanza del maestro Kuthumi, como San Francisco de Asís, fue el de la humildad, el de trabajar, el ser humildes, el de quitarle la intelectualización a todo. Nuestra cabeza debería estar nada más situada en el servicio, en el querer servirle a los demás. Y tal vez tú puedes decir, no, pero yo a lo mejor para facilitador, pues no, pero sí puedes llevarte una revista, sí puedes decirle a las personas piensen positivo, sí puedes invitarlas a venir a las actividades. Esto también es servicio. Puedes ayudar a acomodar una silla, eso también es servicio. Porque a partir de todo eso estamos trabajando ese ayuda a los demás, ese poner la mesa para que los demás puedan servirse de ella. Y por eso estamos trabajando acá, para que las personas tengan esa bendición de lo que nosotros también nos hemos beneficiado, ¿no? Que es la enseñanza. ¿Cómo quedó? Kuthumutao. Kuthumutao. Y entonces ese es como una tabla que fue enseñada, así como nosotros aprendemos el factor 21 en metafísica. Factor 21, ¿qué es el factor 21? Son las 7 leyes, 7 leyes, 7 7 rayos y 7 cuerpos. y los 7 cuerpos. Factor 21. 7 por 3. Ay, sí sabe. Entonces más o menos es parecido a esa tabla, ¿no? Entonces es como una síntesis. Y el señor Gautama logró que toda su enseñanza se memorizara porque lo predicaba dándolo en una forma tabular. Y la codificó, y entonces así surgió el Kuthumutao, que es la tabulación de las 4 nobles verdades. Así es. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? No hay dudas o preguntas. Bien. Entonces seguimos. Solamente para saber que de todo esto debemos darnos cuenta que, como les digo siempre, no nada más es venir y escucharme, a lo mejor pasar una hora, en este caso pues ya son más de su tiempo, nada más para que se oiga bonito y digan, ay sí, voy a salir con toda la energía, sí, ya me llené y ya. Y después ya no hacer absolutamente nada, sino realmente ponerlo en práctica y tener en cuenta que este es un camino, es un sendero y ya estamos en él. Entonces hay que aprender a transitar en ese sendero, y que se aprende a través, pues sí, de los golpes, a lo mejor del equivocarme una y otra vez, pero en el que si ya estamos aquí no hay que regarla tanto. ¿Okay? Y por último, pues, ¿me ayudan a leer esto? El plan de Logos siempre se llevará a cabo. Si tenemos una oportunidad, podemos colaborar con ese plan. Si dejamos de hacerlo, vendrá otro y lo hará. O sea, no somos indispensables. Ups. O sea que terminas con lo que empezaste. Tú, no. O sea, se nos da una oportunidad. Y Si no la aprovechamos, otro lo hará. otro vendrá. Esto es muy fuerte. Sí. No lo explico. Ya. Con eso está bien. Por si en algún momento pensáramos en decir, ¿sabe qué? Ya no quiero Ya no quiero. seguirle. Me voy a mi bautizo. Me voy a mi bautizo y no voy a... Y ya no voy a la actividad. El plan de Logos siempre se lleva a cabo.
siempre encuentra la manera de realizarlo. Y si tenemos la oportunidad, si ya estamos aquí, si ya nos ganamos esta oportunidad, hay que aprovecharla, porque si no, va a venir otro y va a ocupar ese asiento. Porque hay miles de almas esperando la oportunidad. O sea, no lo vean nada más como, metafísica, qué bonito, está de moda, ya me siento, caliento el asiento y ya. No, hay que aprender a servir. Semejante a esas almas que están esperando la oportunidad de encarnar. Imagínense todavía las almas que hay. Ahora que ya estamos encarnados o que estamos en este momento encarnados y que se nos presenta la oportunidad de desarrollarnos en esta vida y no lo aprovechamos, estamos desperdiciando una gran oportunidad y finalmente vendrá otro y de todas maneras lo hará. Exacto, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre digo, no. O sea, sea lo que sea, tengo que hacerlo. Siempre sigo ganando los tiempos. Sí, de lo bueno, de lo bonito que tiene la vida, hay que tomar lo más importante. Sí, porque bueno, entonces vamos a dejarles aquí. Nosotros estamos martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, 6:30, y a partir de la siguiente semana todas las clases van a ser transmitidas a través de YouNow, para que estén al pendiente y lo tengan en cuenta. Entonces, muchas gracias a todos.